es bastante importante prestar atención a los comentarios que les hacemos porque los niños creen todo lo que nosotros decimos, absolutamente todo. Si tú le dices a un niño, tu mamá no te va a querer si te portas mal, él lo cree. Si tú le dices a un niño, tu mamá no va a venir a buscarte hasta que no te comas toda la comida, él lo va a creer también. Y no solamente eso, sino que le genera problemas incluso con la alimentación. De hecho, podemos ver niños que se sienten abandonados, abandonados, digo yo, en la casa de los abuelos y no quieren comer hasta que no llega la mamá. O no quieren hacer tareas hasta que no venga papá. Entonces, todo va a depender también de cómo nosotros estamos manifestando la información a los niños. Pero herida de abandono sí o sí es ausencia física o ausencia emocional de uno de los padres. Si los papás llegan a la casa y todo el tiempo están trabajando en el celular o en la tele y no le prestan atención a los niños, ellos también se van a sentir abandonados. O sea, no necesariamente es porque no están en casa, es porque están, pero no hay ese contacto físico o ese contacto visual que ellos tanto necesitan. Eso es súper importante, sobre todo en un mundo tan ágil, tan rápido, en el que nosotros vemos, cada miembro de la familia está con un celular. Es más, es un niño de 4 o 5 años Y ya lo también tienen. pues se les da el celular para que no sea ese niño, sino que esté quieto. Sí. Y no dejarlo Óyeme, de que sea niño. Hay un dato bien importante y a veces Ujú. nosotros no tenemos en cuenta antes de hablarte de las otras heridas porque sí es un determinante, un factor determinante. Y es que los niños no perciben el tiempo igual que nosotros, ¿sabes? Sí. Yo no sé si tú te acuerdas cuando esperabas a Santa Claus. ¿Tú esperabas a Santa Claus? Te hablaban de Niño Sí, Dios y claro. todas esas cosas. Ok, bueno. Claro que sí. De diciembre a diciembre eso era una espera interminable. O sea, cuando nosotros Una éramos o de espera, cumpleaños una a cumpleaños, maquinación, horrible. qué es lo que viene, qué Exacto. voy a hacer, y que me va a comportar bien porque, ya Pero ahorita es viene. difícil, o sea, mantener una conducta todo un año, eso era como muy largo. Yo recuerdo que yo decía, ay, no puede ser, o sea, va a pasar demasiado tiempo. O cuando me decían, por ejemplo, no, es que en Semana Santa vamos a playa y estábamos en enero, o sea, Semana Santa yo lo veía eterno. Entonces los niños no tienen la misma percepción del tiempo que tenemos nosotros. Para un niño esperar 10 minutos es demasiado, ¿sí? Entonces, si tú tienes un niño esperando en un lugar esperando por ti y tú todo el tiempo lo haces esperar, él puede también percibir eso como una herida de abandono o de rechazo. O sea, como aquí mis papás no me quieren porque me dejan aquí esperando tanto tiempo. Entonces, siempre es importante tener en cuenta la percepción del tiempo que tiene el niño. Ahora tú dices de diciembre a diciembre, o sea, ya. No, y es que ya diciembre lo tenemos aquí, según nosotros los adultos. Según nosotros. Ya, pero entonces igual en la percepción del espacio, yo no sé si tú te acuerdas haber ido a una casa cuando tú eras pequeñita y ahora que vas de adulta, tú dices, yo recuerdo de esta casa como que era más grande, ¿sí? Entonces no tenemos la misma percepción, tiempo, espacio, tamaño, no. Puedes ver una persona, por ejemplo, cuando tú eras niña, y el tío X, y ese tío X tú lo veías súper grandísimo, y ahora que vas de adulta tú lo ves como que, tío, usted como que se encogió, o sea, porque no tenemos esa misma percepción. Entonces, si los niños no perciben las cosas igual que nosotros no podemos pretender que según la explicación de los adultos ellos no tengan sus heridas. Por ejemplo, el tema de la herida de rechazo. Bueno, hemos abordado una herida, la herida de abandono. De abandono. Vamos ahora con la herida de rechazo. De rechazo. Y es una herida que de pronto uno pudiera pensar que equivale a la de abandono. Y es una cosa Totalmente diferente. Sí, por ejemplo, una herida de rechazo siempre la va a generar el progenitor del mismo sexo que su hijo o su hija. Por ejemplo, en las niñas la herida de rechazo es producida por la madre y en los niños la herida de rechazo es producida por el padre. Ahora, ¿cómo se hieren? Claro, esto no es una fórmula que da igual para todos, porque todo también va a depender de su sistema de percepción. Pero sí es, digamos, el común denominador. Cuando tú a la niña, tu mamá le dices a la niña, así no te ves bonita, porque estás tan gorda, porque comes tanto, o mira que estás re flaca, pareces un gancho de ropa. O sea, que le lanzas esas expresiones en cuanto a su aspecto físico, en cuanto a su rendimiento académico, en cuanto a su forma de hablar. Ella va a percibir eso que tú le estás diciendo como una crítica. Como que mi mamá no me acepta como soy, ¿por qué me critica tanto? Igual que los varones. Cuando el papá le dice al varón, mira, tú no sirves para nada, yo a tu edad, ya yo mantenía a mi mamá, a mi abuelo y a todo el mundo y tú no quieres hacer nada. O casos de que de pronto pues se quiere vivir los sueños a través de los hijos. Entonces, pues si el papá estaba frustrado porque no fue un futbolista famoso, entonces el niño tiene que ir a jugar fútbol, y si al niño no le gusta el fútbol, he visto casos de casos que no, es que no a todo el mundo le gusta lo mismo, es decir, no quiero, y es esa insistencia. Es más, hemos abordado casos de pronto en el que el papá siente
que su hijo no es lo suficientemente masculino porque no adopta intereses similares a los de él. Entonces comienza también otro rechazo porque es que no está haciendo, no se, es correcto, y el temor y todo lo que sobreviene después. Entonces a lo que más se le teme es a lo que más se llega, justamente por esas heridas de infancia que se comienzan a causar, en este caso la herida de rechazo. Porque nos estás diciendo es que la herida de rechazo se genera justamente con el progenitor del mismo sexo. Exactamente. Y ahí vienen otra serie de situaciones que son un poco más complejas, ¿verdad? Pero que digamos que no es el momento de abordar ahora. Sin embargo, lo que sí podemos darnos cuenta como una característica de herida de rechazo es que las niñas que tienen esa herida buscan aceptación en los varones. Okay. Y los chicos que manifiestan esa herida buscan aceptación en las niñas. Entonces vemos este típico chico que es rechazado, entre comillas, por lo menos eso fue lo que percibió su papá, siempre rodeado de amigas, de noviecita, todo el tiempo está con la una, con la otra, ¿verdad? Porque tal vez, o digamos que es como que un papá aprieta y la mamá afloja, ¿ok? Entonces el papá aprieta por aquí, generando esa herida de rechazo, la mamá ve que su hijo se siente rechazado, la mamá es indulgente con el niño, entonces el niño dice, ok, es que con las chicas es que me va bien, ¿sí? Pasa igual con las niñas, no es que mamá está apretando mucho por aquí y papá dice, ay, pero es que no seas tan dura con la niña, pobrecita, mira que la estás haciendo llorar, entonces la niña dice, ok, es por aquí que me va a ir bien. Y entonces es cuando se presentan todas estas conductas de noviazgo a temprana edad, relaciones sexuales a temprana edad, pero básicamente es por eso. Y aquello de la toxicidad son personas que tienen sus heridas que no han sido sanadas y que generalmente buscan en la pareja pues que llenen esos vacíos que dejaron los papás, pero lo hacen desde muy temprana edad. Pero si ese vacío no es llenado, o por lo menos esa herida de infancia no es sanada, va a existir un fenómeno que no se va a arreglar sus relaciones ni con sus hijos, ni con su pareja o con sus parejas. Al contrario, eso se va a repetir. Yo hoy hablaba con un grupo de chicos de 10º y les decía, mira, hay una forma usted a la edad que tiene, 14, 15, 16 años, de comenzar a sanar esas heridas si ya las estás identificando, y es hacer todo lo contrario. Ok, si tú te sientes abandonado, pues aprende a disfrutar de tu presencia, de tu soledad, ponte a hacer cosas productivas, siéntete orgulloso de ti mismo, o invita a alguien a aprender un idioma, pueden hacer cualquier cantidad de cosas en lugar de sentirse abandonados, igual con la de rechazo, o sea, comienza a aceptarte a ti mismo como eres. Si no te gusta tu cabello, mira qué puedes hacer por tu cabello, mira qué puedes hacer por tu condición física, o por progresar de manera académica, ¿ok? Pero no te quedes con eso. Hay que enseñarle a los chicos que ellos no tienen por qué seguir sufriendo esas heridas, aunque sus papás sigan en el tema de seguir manteniendo la conducta que los hiere, ¿verdad? Entender, como le decía yo a los muchachos hoy, ustedes, bueno, nosotros somos víctimas de otras víctimas, nuestros papás no sabían eso y tal vez sus papás tampoco. Y es que aquí juega un papel determinante la autodeterminación que tenga la persona, porque es posible que estás sufriendo una herida, pero si tú, uno, no estás consciente de la situación, dos, no quieres cambiar, no quieres sanarte, no quieres tratarte, pues vas a seguir teniendo el mismo comportamiento. Esa es otra cosa, porque hay gente que mientras está herida obtiene la atención de los demás, la indulgencia de los demás, y conscientemente no quieren hacer nada por cambiar las cosas, porque así heridos consiguen más, ¿ves? Pero lo que no se están dando cuenta es que realmente se están perdiendo ahí en ese tipo de conducta. No, y sobre todo en el proceso repiten patrones. Exactamente. Y crían hijos así. Y crían nuevamente e inicia el ciclo que nosotros como generación, sobre todo la generación de papás que tienen a niños pequeños, adolescentes, aún estamos a tiempo de reversar y de impedir que vuelvan a suceder estos ciclos. Sí, totalmente. Bueno, fíjate, hay otra herida también que es la herida de injusticia. Ok. Y esa es la que se va a crear cuando en casa vivimos situaciones que no creemos que son justas para nosotros. Por ejemplo, no es justo que me pongan a cuidar a mis hermanos, o no es justo que me pongan a recoger el desorden que ellos hicieron, no es justo que me regañen a mí todo el tiempo. Eso suele pasar con los hermanos mayores. Sí, sobre todo los hermanos mayores
tienen muchas heridas de injusticia, porque en la época de nosotros nos ponían a cuidar a nuestros hermanos menores. No, y en esta época todavía también. Sí, demasiado. Yo en mi caso yo no me enfermé tanto de injusticia como de otras cosas, porque yo me encargaba de ejercer la justicia por mis propias manos. Entonces, si mi hermano me está viendo, perdóname, Juan, pero no pude hacer más Juan ya nada. sabe que te están pidiendo perdón. Sí, total. Pero fíjate que la persona herida de injusticia también puede verlo en temas de tratos de los abuelos con los nietos, entre los padres, ¿verdad? Cuando ellos ven, por ejemplo, que hay alguien que es muy vulnerable y que no tiene la manera de defenderse. De hecho, cuando hay situaciones legales en la familia que no se pudieron resolver, salen estos chicos, ¿verdad? Con esas heridas de injusticia. Y antes de terminar esta transmisión, les voy a dar señales de las profesiones que inconscientemente nosotros buscamos para sanar esas heridas. Ok, bueno, entonces hemos abordado herida de abandono, herida de rechazo y de injusticia. Y de injusticia. Nos faltan dos. Una es la humillación. Hoy precisamente también hablaba con los chicos del tema de la humillación, y es que algunos se preguntan por qué el bullying le afecta a unos sí y a otros no, ¿verdad? O sea, hay un chico que le dan con todos los sobrenombres que tú quieras, todo el fastidio que tú quieras, y ellos parecen que no les molesta absolutamente nada. Es más, se burlan ellos mismos de ellos. Exactamente, y se ponen ellos mismos el sobrenombre, y si les pasa algo chistoso, ellos mismos lo cuentan para que el resto se ría. Pero hay otros que no, que con solamente una palabrita ya, como quien dice, ya se traumaron, ay, generación de cristal. Pero no es eso, es que cuando los chicos son heridos de humillación en su casa y van a recibir humillación por fuera, ¿verdad? Ellos dicen, no, o sea, su inconsciente dice, no, esto yo no lo tolero. Sobre todo porque el ser humano no es tolerante ni al dolor físico ni al dolor emocional. Entonces, cuando hay algo que me duele mucho, tratamos de bloquearlo. Y es cuando comienzan a afectarse por este llamado bullying. Por eso es que nosotros en las escuelas siempre promovemos sean amables con todo el mundo, porque usted no sabe qué es lo que está viviendo en su casa, ¿verdad? O sea, tratemos de minimizar estos actos que ofenden. Hay un fenómeno, que es que algunas veces los papás llegan de colegio en colegio buscándolos porque vienen de una institución donde le hicieron bullying y resulta que ese niño llega a otra institución y vuelve el patrón y vuelven a hacerle bullying. Es repetitivo. Pero el bullying en la casa no se acaba. El bullying en la casa no se acaba. Entonces ellos se sienten igual humillados. Mira, cuando un chico le cuenta una intimidad a su mamá y luego en una fiesta donde están todas las tías, el chico se da cuenta que lo que le contó a la mamá es un chiste para todos, ya ahí perdió confianza y se sintió humillado. Y vuelve el bullying. Exactamente, dentro de la familia. Que se supone que es su espacio protector, por naturaleza. Exactamente. Mira, a mí me pasó en un colegio, y no solamente que se burlan, es que los asustan, es que los crían con miedos. Me pasó en un colegio un niño de párvulo todo el año pegado de la profesora, no quería con el profesor de educación física, o sea, fue fuerte ese caso. Y ya al finalizar logramos que él por lo menos se quedara y compartiera con sus amiguitos. Al finalizar el año escolar, cuando le estamos entregando los trabajos del niño a la mamá, que ya estamos haciendo como que el cierre del año escolar, que sí, que es su niño, que le trabajamos los miedos, ahí le explicamos todo. Y la mamá está viendo los trabajos del niño y ve una arañita que está cubierta con papelitos que había hecho el niño. Y la señora, ay, mira la araña, te vas a comer la araña. Mira, nosotros nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos, ya sabemos de dónde viene esto. O sea, en casa lo asustaban y se burlaba la mamá cuando el niño se asustaba. No, y es que uno ve videos en las redes. Exacto. Pues a mí me molesta mucho, pues está bien las bromas, pero se ha generado como una moda. Exacto. De hacer videos para grabar a los niños asustándolos, poniéndoles situaciones en las que los niños se estresan y luego el chiste, la risa y no. O sea, exacto, eso es humillación. Eso es humillación. Eso es humillación. Ok, entonces siempre exponer a los chicos ante la vergüenza pública es humillación. Nosotros no tenemos por qué burlarnos de nuestros hijos, a menos que en casa pues tengamos una dinámica diferente y queramos reforzar ciertas cosas, pero la verdad es que en público no debería ser jamás de los jamases. ¿Ve? Y por último tenemos esta herida de traición. Ahí sí, Rosa, vamos a hacer mejor dicho, ojalá podamos extendernos todo el año con esa bendita herida de traición, pero sabemos que no podemos. Entonces vamos a hablar de lo más importante. Cuando usted le promete a su hijo algo y no se lo cumple, herida de traición.
cuando los hijos se dan cuenta que los papás son mentirosos, cuando se dan cuenta de infidelidades de los padres, de los tíos, de los abuelos, porque a veces cuando ya tienen entre 10 y 12 años se ponen preguntones y entonces comienzan a darse cuenta de todas esas historias de infidelidades, de mentiras, de traiciones, o que por lo menos un papá diga, no, es que no te puedo comprar los zapatos, pero ven al papá tomando cerveza y dice, no tiene para los zapatos, pero sí tiene para ir a tomar. Vea, la herida de traición yo pienso que es como que la más reiterativa que nos encontramos en todas las familias. Y de pronto es la que tiene mayor efectos en la edad adulta. Sí, porque es que incluso dicen mentiras, nos decimos mentiras, el solo hecho de estar viviendo una vida que no te gusta. Tú te estás diciendo mentiras a ti y estás traicionando a tus hijos. Porque tú le estás diciendo que la vida es bella, pero la tuya está vuelta un caos. Entonces ahí no hay verdad de ninguna clase. Entonces cuando nosotros no somos coherentes, le estamos dando una señal certera de traición a nuestros hijos. Y ahí es cuando nosotros le decimos, mira, no confíes en nadie porque no hay amigos. No, y encima le ponemos esa cereza. Exacto, los amigos no existen, los hombres son malos, las mujeres son cantaletosas, eso sí es verdad, pero no tenemos por qué estárselo diciendo, ¿verdad? Usted no tiene que estar confiando en negocios para nadie y entonces esa misma herida de traición hace que las personas sufran de desconfianza y esa desconfianza no es solamente para los demás, es que esa desconfianza la tienen hacia ellos mismos. Entonces no confíen en otros ni en mí tampoco. Yo no puedo decir, por ejemplo... Y entonces ahí debe haber una relación directa con el tema de autoestima. Claro que sí. De hecho, nosotros somos una sola sustancia, una sola pieza. Igual que un vaso con jugo. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo no puedo decir, le voy a echar azúcar al jugo de la mitad para abajo, porque de la mitad para arriba lo quiero sin azúcar. O sea, si le cae azúcar es para todo el jugo. Si nos cae desconfianza es para todos nosotros como sustancia. Una sola pieza. Y fíjate que aquí hay algo también que es el tema del manejo de las emociones. Muchas veces como papás, en ese afán de que nuestros hijos no sufran, no lloren, no les pase nada, pues nos inventamos mundos irreales en el que decimos la famosa burbuja. Entonces ahí pues también puede darse el fenómeno de la herida de traición. ¿Por qué? Porque es que tú le estás diciendo una mentira. Total. Y cuando ese niño se da cuenta de esa mentira, y lo dijiste no con un ánimo adverso, una mala intención. con una mala intención. Por ejemplo, sí. Santa Claus. Es que eso es traumático. El ratoncito Pérez. Ay, Dios. Pero bueno, yo pensaría que son ilusiones que se dan, pero es importante ir haciendo la claridad que es una tradición, porque el choque es cuando te enteras. Exactamente. El choque es cuando te enteras por otro o por ti mismo. Así es. Porque si papá, mamá hablaron, bueno, mira, realmente Santa Claus es esto, nosotros te vamos a dar tu regalo. Así es. Y no vamos a perder la magia y pues vamos mientras va creciendo. Es como hablar del duelo. Es una cosa compleja. Tú no sabes que a mí me pasó una anécdota bien chistosa. Y es que yo todos los años buscaba esconder los benditos regalos. En esa época yo tenía los 3 niños pequeños y yo los escondía donde fuera y ellos siempre se daban cuenta, pero yo no sabía que ellos se daban cuenta. Hasta que un día mi segunda hija dijo, mamá, nosotros tenemos que hablar contigo. Nos sentaron en la sala y me dijo, bueno, mamá, nosotros te queremos decir, y mi hija mayor con una cara así de palo y el otro estaba que tampoco quería que supiéramos. Nosotros te queremos decir que ya nosotros sabemos quién es Santa Claus. Mami, ya no te esfuerces tanto, por favor. No, entonces, ¿sabes lo que dije yo? Bueno, entonces ya me relajo porque ya ustedes saben quién es, entonces cuando tenga bien y cuando no tenga tan bien. Y la mayor dijo, viste, yo te dije que no le dijeras nada, deja que sigan peleando por lo de nosotros. Pero es así, ellos se dan cuenta. Y por esa sola cosita, esa sola, digamos, mentirita que uno les dice para que mantengan la ilusión, ya ellos van perdiendo cierto grado de confianza, porque ellos no son tontos y saben, o sea, si me mienten esto, me puede mentir en otra cosa. Exactamente. Entonces, este tema de la traición es bastante complejo, pero todas las heridas en sí son muy complejas. Yo siempre le digo a las personas, comienza tu camino de sanación haciendo lo contrario a lo que tú viviste como herida. Es decir, si la herida viene siendo un veneno, entonces tú busca tu antídoto. Si tu herida es de traición, trata de confiar en ti mismo y confiar en las personas. Y Alba, y si me vienen a hacer daño, trata de confiar que la persona se va a alejar antes de hacerte daño, porque no va a vibrar con la misma energía tuya, no se va a quedar. Igual la de abandono, igual la de humillación. Y nosotros, bueno, las personas que son muy resilientes,
buscan a través de su profesión sanar esa herida. Y hay una relación también en esa herida de infancia, y ustedes se van a decir, bueno, pero ¿por qué? Porque esa herida de infancia, ojo, voy a aclarar algo, la herida de infancia no necesariamente la tienen todas las personas, y por eso no todos los que tienen cierta profesión deben tener esa herida de infancia, pero creo que sí hay un impacto muy fuerte en de pronto la herida que hayas podido tener o que en algún momento te debieron causar en la escogencia de la profesión, oficio. Es que a veces no es ni tuyo, a veces es de tu familia. Okay. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien en la familia muy querido murió sin atención médica, siempre va a salir un médico. ¿Ves? Si hubo una situación en la que debieron defenderme a mí o mi mamá quedó indefensa o la familia quedó indefensa, va a salir un abogado. Y entonces ahí pues uno comienza a analizar, bueno, y conecto. Bueno, quien recibió una herida de injusticia, pues tenderá a abogado, juez, policía, trabajador social, todo va a depender de cómo vivieron ese conflicto y cómo la persona lo recibe. Siempre hay alguien de la familia que es más susceptible a esas cosas que otro. Y generalmente le llaman la oveja negra. Pero esa oveja negra es la que repara todo ese daño. Por eso yo adoro las ovejas negras, me encantan, porque son reparadoras. Y, por ejemplo, en caso de profesores, o sea, una familia donde hay muchos profesores, se puede ver muchos niños que pudieron haber sido abandonados o rechazados o que de cierta manera no tuvieron quien los cuidara, quien los atendiera cuando eran más pequeños. Anda, vamos a preocuparnos de todos los que estamos en el sector educativo. Yo también, empezando por mí. Y así, pues, podemos ver las enfermeras, falta de cuidado, sale una enfermera, cuando en una familia hay mucha gente amargada, mucha pelea, sale por allá un repostero, un decorador, un creador de eventos, o sea, es bien interesante ese tema de las profesiones que reparan, pero precisamente es la necesidad que tiene la gente inconsciente, sí, porque nada de esto es consciente. Una vez que lo hacen consciente, bueno, tú decides si sigues siendo profesora o no. Pero pienso que lo que tú estás hablando es probable que se tenga una herida de infancia y lo que quieras tener es un efecto reparador. Y el efecto reparador se va a evidenciar en la crianza de tus hijos, en la profesión, en el oficio, a lo que te quieres dedicar. Y pues de cierta forma es lo más positivo que se pudiera entrar a hacer. Porque si mi herida de infancia, en vez de ayudarme a despegar y si toqué fondo, despegarme de ahí, va a ser lo contrario, que me va a afectar a todas mis relaciones interpersonales, que va a terminar afectando mi desempeño laboral, que va a terminar afectando la crianza. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a atendernos y ¿qué puede hacer una persona? O sea, primero que todo para buscar ayuda, porque bueno, listo, estamos hablándole del tema, es posible que hayas tenido esta herida y decir, bueno, de hecho es la miniatura que nosotros tenemos, un niño con herida de abandono, pues va a tener la tendencia a buscar parejas no disponibles. ¿Por qué? Porque necesita ser elegido, porque en su entorno sintió que no fue elegido, que se prefirió a otras personas y siempre va a estar entrando en ese tipo de relaciones donde debe competir con otra persona para satisfacer de cierta forma que sean elegidos ellos. Sí. Pero si yo no logro darme cuenta de que mi problema es una herida de infancia, va a ser repetitivo mi comportamiento, va a ser repetitivo la elección de mi pareja, va a ser repetitivo la relación, de hecho hasta con mis propios papás. Y laboral también. Con mis hijos, laboralmente, porque te puedes paralizar. Entonces, aquí creo que lo más importante es que si ya, bueno, dentro de lo que hemos hablado, yo puedo identificar, bueno, yo puedo tener esta herida de humillación, porque de pronto crecí en un entorno en el que mis papás me estaban sacando todo el tiempo las cosas en cara, y es usual que también en estos tiempos suceda, y escucha a uno papás decir, es que yo no sé por qué es así, porque es que aquí en la casa esta le damos de todo, usted viera, nos dice, no le falta nada, lo que pide se le da, pero todo el tiempo le vives diciendo y le vives humillando por eso que le das, que se supone que si se lo estás dando es porque lo quieres, porque es tu hijo, porque tienes la posibilidad, pero no para que constantemente le estemos diciendo. Entonces, esa herida de humillación termina teniendo la consecuencia
buscándose una persona que también le haga lo mismo. O sea, le doy todo, pero más adelante vuelvo y le digo, es que tú sin mí no eres nadie, es que yo te estoy dando todo a ti. Y fíjate una cosa, el tema de formar familias y criar hijos basados en una herida, cuando tú sientes que tu historia se está repitiendo, cuando tú sientes que esos dolores vuelven a tu vida, tienes que buscar ayuda inmediatamente, porque hasta que no lo haces consciente, eso no va a dejar de suceder. Por ejemplo, una mamá o un papá que fueron heridos de abandono pueden ser bastante sobreprotectores con los hijos. ¿Y qué va a suceder cuando esos hijos sean adultos? Van a estar tan fastidiados de la sobreprotección de los padres que van a terminar yéndose lejísimo y no van a querer saber, y otra vez vuelve, ahora mis hijos me abandonan, o sea, me abandonaron mis padres y ahora me abandonan mis hijos, pobrecito yo, qué mala suerte tengo y todo lo demás. Y así sucede con el rechazo también, ¿verdad? Terminamos nosotros como queriendo buscar la aceptación de nuestros hijos o queriendo buscar la perfección en nuestros hijos, que llega un momento que nuestros hijos crecen y nos rechazan, porque no quieren más de eso que nosotros lo bombardeamos, porque nosotros teníamos miedo a que nos rechazaran también. Y así con la humillación, y así con la injusticia, y así es con la herida de traición también. Entonces, hay, por ejemplo, papás que llegan al colegio muy ofendidos y dicen, es que yo no tolero que a mi hijo le digan que tiene el cabello X. No tolero, porque es que cuando yo estaba pequeño a mí me hacían bullying por el cabello. Entonces, no es lo que le está pasando a tu hijo, es que esto que le está sucediendo te está reviviendo el dolor tuyo, no estás comprendiendo que es una dinámica que se está generando en el colegio. Y hay chicos, por ejemplo, en la adolescencia o en el bachillerato que dicen, Miss, por favor no le diga nada a mi papá porque va a formar un escándalo. O sea, ya les da vergüenza que los papás vengan con esas actitudes de dolor, de dolor transgeneracional, como le llamo yo, a venir a hacer reclamos que no dan lugar. O sea, no son para exagerar tanto, pero obviamente a ellos les duele mucho porque no lo han sanado todavía. Aquí lo importante es justamente esa sanación, en encontrar ese niño, sí, y poder entrar a sanar. Sí. ¿Qué técnicas, qué tratamientos Sí. pueden hacer para que vayan otra vez a ese niño interior y puedan ser sanados? Mira, lo primero es la psicoterapia. O sea, a la gente no le gusta mucho el tema de la terapia, pero es que si tú no hablas de esto con un profesional que esté capacitado en la materia, va a ser difícil para ti y vas a seguir por caminos turbulentos, como le digo yo. Cuando ya un profesional de la salud mental te da luz, te da entendimiento, ya tú puedes procesar esa información. Por allí, por la web, hay muchas cosas de sanando tu niño interior, pero tiene que ser algo muy personalizado porque es que cada historia es única. Yo he encontrado personas que han desbloqueado cualquier cantidad de cosas en su vida a partir de encontrar dónde estaba el conflicto, dónde está la raíz que me está generando esto que estoy viviendo hoy en día. Yo le digo a la gente, no duden en hacerlo. Trata de mirar qué cosas de tu vida puedes ir quitando para hacer ese sacrificio de ponerte en manos de un especialista que te enseñe a manejar tu vida a partir de sanar esa herida, porque nada hacemos con estar toda la vida con un psicólogo. Si este profesional de salud mental no te enseña a ti, no te da las herramientas a ti para que tú lo manejes a lo largo de tu vida, pues pierdes el dinero y pierdes el tiempo también. Porque es que cuando a mí me hablan de una herida, pues yo pienso, una herida siempre va a dejar una cicatriz. Claro, la cicatriz va a permanecer ahí, pero es importante que por lo menos la herida sea sanada. Exacto, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿qué me está enseñando mi herida? Si yo tengo herida de abandono, esta herida lo que me está enseñando es que yo tengo que validarme, valorarme, pasar tiempo conmigo, dedicarme, cuidarme, ¿verdad? Si yo tengo herida de rechazo, esa herida me está mostrando que yo debo aceptarme. Si tengo herida de injusticia, esa herida me está mostrando que yo debo ser justa conmigo misma, no debo permitir que otras personas irresponsables me carguen de cosas que no son mías. O sea, el punto clave es comprender. Que tengo que comprenderlo, sí, y que además tengo que comenzar conmigo. Si me he sentido traicionada o traicionado, tengo que trabajar la confianza. Tengo que trabajar la confianza. Y la primera persona en la que debo confiar es en mí. Exactamente. Eso definitivamente es fundamental. Entonces, para ir desglosando, nosotros, el primer paso, entender si tengo una herida o no la tengo. Tengo un evento traumático, sencillamente que puedo entrar a superar. Pero si ya me doy cuenta que
que es repetitivo, como dices tú. Que pues se ya, conecta con que mi se historia de pareja, conecta. con mi historia de hijo, ya ahí sí es una herida. Ya, y si es una herida, que era lo que hablábamos al inicio, que es un patrón repetitivo, que es posible. Mira que lo dijiste con el tema mismo de las parejas, o sea, es buscar el mismo patrón de pareja y vas a ir fracaso, entre comillas, fracaso, que no es un fracaso, todo es un aprendizaje, Sí. pero vas a ir dando tumbos y cuando dices, no, es que pues tuve este inconveniente y voy a buscar y me sale igual, y me sale igual. Yo Entonces, siempre digo, vas a vivir el mismo infierno con diferente diablo. totalmente de acuerdo contigo. Pero ya el siguiente paso, listo, ya me di cuenta, tengo esto. Es comenzar esa introspección y ese tratamiento. Nos dices, Sí, y no el es tratamiento fácil. con psicoterapia Sí. no es fácil, No, para nada. pero hay que entrar a hacerlo. Sí, es como, yo siempre le digo a las personas, mira, trabajar con esto es como comenzar, cuando tú comienzas en el gimnasio. En otras transmisiones hablábamos de los 3 cuerpos, ¿verdad? El cuerpo emocional, el cuerpo cognitivo y el cuerpo físico. Cuando tú vas a entrenar tu cuerpo físico, vas a hacer algo por tu cuerpo físico, tú te inscribes en el gimnasio y tú comienzas un programa de ejercicio, un programa de alimentación. El hecho de inscribirte en el gimnasio no hace que ya tengas la musculatura que quieres ni el cuerpo que quieres. Es un proceso. Si vamos a alimentar el cuerpo cognitivo a través de un aprendizaje, de una carrera universitaria, por ejemplo, el hecho de inscribirte en la universidad no te da el título como lo que te inscribiste. O sea, no, yo voy a ser trabajador social, me inscribí, ya, aquí tengo el título. No, es un proceso. Igual en el cuerpo emocional, el hecho que tú vayas a una sola terapia o que veas un video o que te la pases en TikTok viendo cosas de salud mental no quiere decir que ya tu cuerpo emocional está sanado. O sea, todo es un proceso, debe ser muy personalizado y debe ser un acto de amor hacia ti. Cuando no tenemos ese amor hacia nosotros mismos, es porque no nos conocemos y no reconocemos qué es lo que hay que cambiar en nosotros. Yo pienso que el tema de las heridas es un tema de amor, porque te muestra qué es lo que tú tienes que cambiar. Y comenzando con el amor propio. Así es. O sea, aquí definitivamente el amor propio es fundamental. Total. En otras sesiones en las que hemos trabajado, hemos hecho mucho énfasis en la parte de la comunicación con nuestros hijos. Pero en este momento, tocando este tema, lo que queremos darle como mensaje final o de conclusión es comenzar con el amor propio. Comenzar con el amor propio y comenzar a sanarnos nosotros de adentro, porque lo que no tenemos difícilmente lo vamos a poder dar. Así, y sobre todo, ¿sabes qué, Rosa? Contarle a nuestros hijos nuestra historia. Eso pero no para es, que nos tengan lástima, ¿sabes? claro. Es como para que ellos entiendan, hijo, si en algún momento tú ves que yo actúo de una manera extraña, es muy probable que sea porque a mí me pasó esto o aquello, ¿ok? No nos neguemos esa oportunidad de hablarle de nuestras historias a nuestros hijos, pero de la historia hasta el momento en que ellos tienen su edad. Es decir, si mi hijo tiene 15 años, yo le cuento hasta mis 15 años. De ahí en adelante ya no más. Si hay algún espectador que quiere hacer una pregunta, pues estamos disponibles para que pues comience el tiempo de preguntas. Es importante, nosotros hacemos esto en vivo justamente para poder tener participación del público, porque muchas veces pues el video les va a quedar aquí, pero nos quedamos con la pregunta, ay, que me hubiese gustado que hubieran hablado de tal tema, lo hubieran dicho, qué hacer. Si alguno de los que están aquí conectados pues desea preguntar, pues estamos abiertos. Y sería interesante en una transmisión futura mirar todas las preguntas que quedaron por allí y hacer nada más de preguntas y respuestas. No, y pues algo que queremos decirles, vamos a estar abordando diferentes temas y en estos días estaremos haciendo la encuesta de qué temas quisieran que se tocaran desde aquí. Entonces, sí, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo por acá. Una de las cosas que normalmente, ¿verdad? Mientras aparece una pregunta por aquí, me preguntan es, ¿cómo sé yo que tengo herida? ¿Cómo sé? Y yo los invito a que puedan leer, escuchar muchos materiales y puedan identificarse si alguna de esas experiencias que generan heridas usted las tuvo de manera repetitiva. Tuvo que haber sido algo repetitivo y que quedara impactando tu mente y tu corazón y aparte de eso dirigiendo ciertas decisiones de tu vida. ¿Ok? Si una persona es herida de abandono, definitivamente no va a querer nunca dejar solos a sus hijos, no va a querer que su pareja ande por ahí sin saber dónde está, o sea, va a ser bastante controladora.
bastante ansiosa. De hecho, las heridas de abandono generan mucha ansiedad y sobrepeso. No sé si eso es otra clave, la forma del cuerpo de la persona. Ah, sí, bueno, sí. Es así, no tenía ni idea. Sí. ¿Cómo así? Las heridas de rechazo hacen que las personas sean muy delgaditas, extremadamente delgaditas. Okay. Las personas con heridas de injusticia generalmente son personas encorvaditas hacia adelante. Han vivido mucha tristeza, llevan muchas cargas y así, o sea, yo pienso que todo esto es tan bonito y tan curioso a la vez, ¿verdad? Cuando tú te metes en todas estas ramas que te puedes dar cuenta que definitivamente el cuerpo habla, nosotros hablamos y nuestra vida habla. O sea, el que crea que tiene su vida escondida está muy equivocado. No, yo les cuento algo. Esta señora, además, en sus terapias utiliza una técnica que es el psicodibujo. Sí. El psicodibujo que habla, yo le digo porque pues tuvimos la oportunidad una vez de trabajar con un taller con personas adultas y pues se hizo la parte del psicodibujo y el psicodibujo habla desde detectar de pronto un trastorno de ansiedad, si estás en un cuadro depresivo. Todo. O sea, todos los mensajes de la mente subconsciente. Y si fue con el papá o si fue con la mamá. Esto es realmente impresionante. Sí. Lo que se puede hacer, aquí hay una pregunta y me dicen, ¿cómo puedo sanar estas heridas? Ok, lo primero es reconocerlas, no victimizarse, porque a veces nosotros en ese tema del reconocimiento nos da como mucho dolor con nosotros mismos, ¿verdad? Y sí, tú puedes como hacerle el duelo a esa historia que tú viviste y que te hirió, por ejemplo. Si tu papá te rechazó, si eres hombre y tu papá te rechazó, bueno, recordar ese rechazo, vivirlo, llorarlo como algo que ya no está. Primero, porque ya tú no eres una niña, ya tú no eres un niño. Segundo, porque ya tu papá no está en las condiciones de seguir hiriéndote. Ni de sanar esa herida, tal vez. Sí, sobre todo porque a lo mejor el papá puede estar fallecido o puede ser una persona anciana que ya ni se acuerda de cómo te crió. Entonces, entender esa parte, como bueno, yo la recuerdo, yo la lloro, entiendo, ¿verdad? Que fue de parte de alguien que tampoco sabía qué era lo que estaba haciendo y de aquí en adelante hacerlo diferente. La clave es hacerlo diferente, no permitir que nadie te haga sentir como te sentiste en ese momento, pero tú tampoco hacerlo, ¿ves? O sea, si a ti te abandonaron, no permitas que te chantajeen con que te van a dejar. Si te van a dejar, que se vayan y ya, pero tú tampoco te abandones. Cuídate, tú cuida tu salud mental, cuida tu salud física y así con cada una de las heridas, como dije al principio. O sea, hazlo tú diferente, haz lo contrario, pero es necesario llorarlo. Es necesario recordarlo, sentir un poquito de lástima, sí, ¿por qué no? Pero entender ahora y mirarte en el espejo y decir, bueno, ya yo soy un adulto, la forma física que tenía cuando me hirieron ya no la tengo, por lo tanto esa herida tampoco debería estar conmigo. Bueno, aquí está la respuesta para la persona que nos preguntó. No sé si hay alguien más que desea conocer algo más sobre estas heridas de infancia. Bueno, entonces hagamos el cierre, no tenemos más preguntas con respecto a esto. La recomendación fundamental, identificar nuestras heridas de infancia. Sí, llorarlas, hay que llorarlas. Sí. Si puede ir, que es lo ideal, a psicoterapia, hágalo. Sí. Y encuentre ese momento de su vida con ese momento, ese justo, cuando sucedió ese evento traumático, sí, para que pueda entrar a partir de ahí a sanar la herida. De hecho, en psicodibujo podemos hablar incluso hasta de las edades en las que sucedieron esas cosas. Eso es una muy buena técnica. Yo siempre les recomiendo, cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, hágalo. Y si quiere hacerlo conmigo, pues mis redes sociales, yo siempre digo, en Instagram me consigues como @vitamores, Vita con B de Barranquilla. Allí puedes escribir, pues cualquier persona que esté interesada con el tema de psicodibujo, identificar las heridas, pues lo podemos hacer a través de allí. Y si no, pues también nosotros compartimos mucho material, el que quiera libro, el que quiera videos, el que quiera, yo tengo un video en YouTube, bueno, un audio, que tuve de una escuela para padres, allí también se explica muy bien. Material es lo que hay, lo que tienen que tener es la voluntad para salir adelante. Y pues importante, tener esa capacidad de abrirse. Lo más importante es esa capacidad de abrir, de ser resiliente y de decir, esta herida de infancia ya no puede seguir afectando mi edad adulta, mi crianza, mis relaciones y es el momento de sanarla.
llegamos hasta aquí. Nuevamente, gracias por estar acompañándonos y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.